Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida a mi taller. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Miriam Martínez, que nos ve desde Colombia, a Janet Lugo, que nos ve también desde Colombia, a Mari Soto desde Nuevo Laredo, México, Liz Flower desde Puerto Rico, Loli desde Madrid, España, Mariló Jurado desde Ciudad Real, hola hermanita, Maite Nebreda desde México, Victoria Rosa Valencia desde Perú, Magdalena Tello desde Colombia, Gloria Alcántara Muñoz desde Murcia, España, Misericordia Cámara desde Santi Esteban del Puerto, Jaén, Loli Puga desde Motril, Granada, España. Gracias a vosotros también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad, este vestidito súper gracioso, no me digáis que no es una monada. Lleva unos bolsillitos, le he puesto bies en color blanco para darle ese toque más luminoso. Y bueno, pues como veis mucho vuelo, muchísimo vuelo. Las manguitas, que no lleva manguitas, son unos volantes de estos así súper grandes que a mí me encantan, me recuerda mucho a un vestido que tuve de pequeña, que por supuesto me lo hizo mi madre. Y bueno, pues si quieres ver cómo he hecho este vestidito, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer este vestidito. Mirad, vamos a tomar como referencia nuestro patrón y lo vamos a poner 2 veces en el tejido que yo he elegido para la parte de arriba. Como ya sabéis, es un combinado súper chulo. Marcamos todo el contorno y yo en este caso no voy a cortar el exceso de costura porque es un tejido que se deshilacha súper rápido. Entonces voy a ir cosiendo y recortando sobre la marcha. Es una de las formas que yo tengo de trabajar cuando el tejido es tan sumamente sensible como este. ¿Veis? A nada que se toque salen los hilos solos. Bien, esto lo vamos a hacer 2 veces, exactamente igual, y dejamos márgenes de costura. La faldita, este trocito de falda, mirad, vamos a tomarnos esta falda y vamos a coger nuestro volante. Como no me da la tela suficiente, aquí le voy a hacer una costura, le voy a hacer un añadido para que me dé todo el ancho que necesito. ¿Veis? Ahora, una vez que lo tenga cosido a máquina, le voy a pasar un rizo, un frunce por la parte de arriba y lo vamos a colocar a la falda. Mirad. Una vez que ya lo tengamos cosido, buscaremos el centro de este tejido, de este volante, y marcaremos el centro de este otro, de la falda del vestidito, y esta será la forma en la que iremos rizando. Todo esto lo iremos rizando, lo dejaremos como un volantito, y antes de rizarlo, para que nos resulte más cómodo, le vamos a colocar un bies en la parte de abajo, porque le vamos a dar un montón de luz y nos va a quedar mucho más bonito este remate. Si no queréis ponerle bies, le podéis hacer un zigzag, pero fijaos, es que queda súper mono con este trocito, con este pequeño bies le damos un toque súper elegante. Si no, ya os digo, un zigzag, un dobladillo finito, una remalladora o lo que tengáis. De momento esto lo vamos a pasar a máquina, todo este bies. Después vamos a fruncir este rizo, vamos a fruncir este volante y se lo vamos a colocar a la falda. Otra cosa preparada para coser. Ahora, esta es la parte que va en las manguitas. Lo voy a poner el patrón porque si no, no vais a ver nada. Bien, esto lo vamos a cortar 2 veces y lo que vamos a hacer igual, vamos a coger nuestro bies y vamos a ponerle por todo el contorno de la parte redondeada de nuestra tela, ¿vale? Lo vamos a coger desde aquí y lo vamos a ir poniendo así, en esta posición. Da igual si lo colocáis así en doble que si lo abrís, lo colocáis, coséis y luego dais la vuelta.
como resulte más cómodo. Y una vez que tengamos hecho esto, nos quedaría pasar un frunce justo por la parte donde va recto, que es la parte que va pegada a la sisa. Por partes y con calma. Solamente vamos a hacer el bies y después seguimos con el paso a paso. Esto es un bolsillito que yo he pensado que le va a quedar hasta gracioso. Y le vamos a cortar al bies. Y os voy a explicar cómo cortar al bies. Mirad, esto es un tejido, es un trozo que yo tenía, pero que me sirve para explicaros lo que es. Voy a retirar todo esto que está ya para coser y vamos a centrarnos en el bies. Mirad, esto es un tejido. Este tejido tiene la parte de la orilla o del orillo, como cada uno le quiera llamar. Tiene una zona de orillo que en este caso esta la tiene cortada. Voy a ver si encuentro una que la tenga. Mirad, os lo voy a enseñar con esta. Esta parte es la parte de la orilla. ¿Veis? Es el remate, digamos que es el largo de la tela. Esto es lo que nosotros compramos, la medida que nosotros compramos. Mirad, tenemos lo que es el orillo, la orilla o lo que es el largo. Y también esto es el hilo de la trama del hilo. La parte que va en paralelo a la orilla, todo esto se llama ir cortar al hilo, porque va en esta dirección. Nosotros lo que tenemos en el tejido, o las divisiones del tejido, es largo, la cantidad que nosotros compramos. Si compramos 40 centímetros, 1 metro, 30 centímetros, 1/4, esto es la parte que compramos, que se llama largo, orillo, orilla o hilo. ¿Vale? Y luego tenemos el ancho del tejido, que es también la trama del tejido. Este ancho varía según el tejido que compremos. Pueden ser de 90, de 1,50, doble de ancho, incluso de 2, 2,40, 2,80, si se trata también de tejidos especiales para hogar, para ropas de cama, para cortinas, en fin. El ancho es según el tejido para lo que vamos a utilizar. Necesitamos comprar diferentes anchos y esto es lo que nos ofrece, ya os digo, si es ropa de costura, si es tela de costura, tela para hacer patchwork o tela para hacer tejidos para el hogar. Ahora, para sacar el bies o el sesgo, que también se llama de las dos maneras, hay que poner la tela en diagonal. Mirad, se pone, para sacarlo se coloca de esta forma, en diagonal. En esta parte de aquí el tejido nos ofrece un poco de elasticidad. No conseguimos elasticidad ni a lo alto ni a lo ancho. Hablamos de un tejido de algodón, no hablamos de tejidos elásticos, hablamos de tejidos de algodón que no tienen elasticidad. Si necesitamos tener un bies, normalmente se suele utilizar para hacer costuras curvas como cuellos y demás, necesitamos que tenga un poco de elasticidad, y cuando los tejidos no elásticos no ofrecen esa elasticidad, se suele cortar al bies. Y ya os digo, se trata de cortarlo así, en esta posición. Si es para hacer bies como en el caso de, por ejemplo, como este que os he enseñado antes, si fuese para hacer este tipo de bies para colocarlos en cuellos y demás, tendríamos que cortar así el ancho que quisiéramos y en líneas y después ir uniendo. Si solo queremos una parte de hacer bies para algo concreto, que es una cosa puntual o algo decorativo, poniéndolo así, suficiente. Pero ya os digo, así tenéis que tener en cuenta que tenéis un poco de elasticidad a la hora de cortar y a la hora de confeccionar. Yo, por ejemplo, este bolsillo no quiero ponerlo recto, digamos, en este cuadro para que me queden los cuadros así. Yo quiero ponerlo al bies porque quiero que los cuadros me queden de un color diferente, con un motivo diferente, y se logra de esta manera. Entonces, dicho más o menos todo esto y explicado, vamos a colocar nuestro tejido al bies y vamos a cortar nuestros bolsillos al bies. Y hemos dicho que era poner la tela en perpendicular, en diagonal. Ponemos la tela en diagonal y colocamos los bolsillitos. Vamos a necesitar 2 bolsillos porque los vamos a hacer dobles también para que nos queden más monos. Yo voy a ver si aquí me salen los 2
y si no, sí que es cierto que con la tela al bies o al sesgo se utiliza mucha más cantidad de tejido. ¿Veis? Si los cortamos de esta forma tendríamos exactamente el mismo motivo. Como yo lo que quiero es darle no elasticidad, pero sí que me cambie el diseño, el dibujo del tejido, lo que hago es ponerlo así. Y así me quedan los cuadros en diagonal. Entonces yo, por ejemplo, me voy a coger aquí uno de ellos, lo voy a marcar y voy a hacer otro más. Así los cuadritos quedan muy monos porque cuando se colocan sobre otro cuadro o una raya que va al hilo se ve mucho más bonito. A mí me gusta muchísimo este tipo de detalles. Ya os digo, sí que se gasta un poquito más de tejido, pero bueno, que a veces merece la pena. Le vamos a poner un par de alfileres porque esto tiene vida propia. Y ahora cuando lo tenga recortado veréis lo que os estaba comentando. ¿Veis? Cuando se coloca sobre el mismo tejido que va de cuadritos, fijaos qué mono que queda, que cambia por completo el dibujo. A mí me gusta mucho. Ya os digo que son pequeños detalles, pero que, no sé, les da otro toque a nuestra ropita y a nuestras muñecas y a nuestros trabajos. Son pues eso, pequeños detalles. Mirad, ¿veis? Fijaos. Mira qué monos que quedan así. Ahora, si yo los pusiera al derecho, creo que irían así, pues prácticamente no se notaría. No quedaría tan bonito como queda de esta manera. Al menos a mí me gusta así. Bien, pues estos bolsillos los vamos a coser desde arriba del margen de costura. Daremos toda la vuelta y finalizaremos con rematando principio y final, y vamos a hacer los dos para luego darle la vuelta, ponerles el bies y ya colocarlos al tejido o a la prenda a donde queremos ponerla. Vamos a coser. Bueno, pues mirad, yo ya tengo aquí preparadita una de los volantitos que lleva la manga o la sisa. Vamos a hacer el siguiente, veréis qué fácil se hace. Hemos cortado el patrón, pero yo le voy a quitar todo el exceso de costura de la parte de arriba. Mirad, este era nuestro patrón. Yo lo he sacado, como veis aquí, con margen de costura, pero como no le voy a colocar el bies cosido y dado la vuelta, sino que se lo voy a colocar directamente, lo que voy a hacer va a ser quitar el exceso de costura. De esta forma lo puedo colocar así. Mirad, yo quiero hacerlo así y quiero pasar por aquí el pespunte. Para esto no necesito el margen de costura. Sí lo necesitaría si lo abriese, lo cosiera de esta forma y después le diera la vuelta. Entonces sí necesito margen de costura. No es el caso. Voy a cortarlo por donde me indica el patrón, justo por donde hemos marcado. Probablemente en esta tela no lo veáis muy claro por el tema de los cuadritos. ¿Veis? Quitamos todo el margen de costura y ahora vamos a colocar el bies. Vamos a tomar una aguja y vamos a hacer un hilván. Lo vamos a hacer con el hilván porque nos va a resultar mucho más fácil a la hora de colocarlo, ya que tenemos una zona curva y una zona plana. Mirad, abrimos nuestro bies de esta forma. Lo vamos a poner desde el filito y vamos a empezar a coser aquí. Vamos a darle un par de puntadas para sacar esta curva, que no se nos mueva. ¿Veis? Vamos a seguir la línea que nos marca el bies y vamos a ir dándole la vuelta de esta forma, que nos siente bien, que no nos haga ningún tipo de arrugas. Así.
y así lo vamos a ir colocando por todo el contorno. Nos va a servir de guía la zona que acabamos de cortar con el filito o el doblez de una de las partes del bies. Es muy sencillo de colocar, da igual colocarlo así que colocarlo cosido y después dando la vuelta. ¿Veis? Una vez que ya hemos salvado la parte redondeada, esta parte ya es mucho más fácil. Y aquí ya finalizamos. ¿Veis? Muy fácil de colocar. Ya lo tendríamos. Ahora vamos a hacer la otra parte. Como veis, muy sencillito de hacer. Bien, pues ahora vamos a coger el bies por la parte del revés y lo vamos a cerrar. Tan fácil como esto. Mirad, lo vamos a ir cerrando y lo vamos a ir hilvanando. Y ahora ya vamos a coser a máquina. Ya veis, está hecho en un momento. Pues ya está, ya lo tenemos. Ahora vamos a quitarle los hilvanes. Estoy preparado para ponerle el frunce, lo vamos a hacer a máquina. Mirad, vamos a seleccionar la puntada más larga que tenga nuestra máquina. En mi caso es el 4,5 y vamos a pasarle un pespunte justo por donde teníamos marcado la línea de patrón. Vamos a coger la parte de la canilla, el hilo de la canilla, y vamos a tirar. Y así nos vamos a quedar con toda esta parte fruncida, preparadita para colocársela al cuerpo. ¿Veis? Así nos queda. Súper bonita, ¿eh? Y rápido. Bien, ahora vamos a coger nuestro volante. El que yo tenía que no me daba los centímetros que necesitaba, entonces lo que voy a hacer va a ser unirlo. Voy a bajar mi puntada y voy a pasar aquí un pespunte. Corto el exceso de costura y vamos a colocar el bies. Mirad, vamos a coger nuestro bies y lo vamos a coser igual que hemos hecho el otro, pero en esta ocasión, como no lleva curvas, podemos coserlo directamente sin necesidad de hilvanar. Si os apetece a vosotras hilvanarlo, adelante. Cada una lo que más cómodo le resulte. Bien, pues vamos a tomarnos como referencia este doblez y vamos a empezar a coser. Bueno, pues ya está cosido. Ahora vamos a buscar la mitad y vamos a hacer igual que hemos hecho antes. Vamos a buscar aquí el centro, vamos a ponerle un alfiler y le vamos a pasar una puntada de las más largas para fruncirlo. Pues ya está, el volante también preparado. Vamos con el cuerpo. El cuerpo vamos a coger nuestro patrón y vamos a poner derecho con derecho. Y antes de ubicarlo para coserlo, vamos a colocarle las manguitas. Vamos a hacer aquí en el centro una marca. Esta parte es la que irá cogida al hombro, de esta manera. Vamos a poner
la parte del derecho hacia adentro y la parte del hombro, que sería esta, os la dejaré marcadas en los patrones. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ubicar el centro del volante en el centro de la marca y vamos a ponerle aquí un pequeño alfiler. Y ahora la vamos a traer dando la vuelta, la vuelta, la vuelta hasta el margen de costura que viene aquí. Y en este lado exactamente igual. Vamos a sujetarla hasta el margen de costura. De forma que el bies nos quede justo a ras de la costura que tenemos marcada. Bueno, pues mirad, lo he hecho de la forma que creo que os va a resultar más fácil. Por la parte del derecho vamos a marcar la zona de sisa. Ahora vamos a cogernos nuestro volantito y vamos a colocarlo de esta manera. Ya os había comentado que no le vamos a dejar salir de la zona de costura, que es esta. Entonces lo vamos a colocar, en vez de fuera de la zona de costura, dentro, por la parte interior, justo a ras de la costura, que no lo pillemos con la máquina de coser. Vamos a ponerle aquí un alfiler y ahora lo que vamos a hacer va a ser hilvanar. Mirad, nos venimos desde la zona que hemos hecho esta marca y vamos a darle aquí un punto. Y ahora vamos a ir dándole la vuelta y lo vamos a ir colocando sobre la sisa. Vamos repartiendo bien el vuelo y lo vamos poniendo de forma que el pespunte o el hilván o el frunce que le tenemos hecho nos coincida con la línea de la sisa. Entonces vamos a traernos todo el frunce, en este caso para adelante, y vamos a irlo poniendo encima, así. Si, como muchas de vosotras estáis iniciando en costura y todo esto, yo no os recomiendo que cortéis las sisas porque tenéis mucha más tejido, mucha más facilidad para colocarlo que si tenéis aquí solamente el margen de costura. Pero eso ya si os apetece o si os gusta o si estáis acostumbradas a trabajar así, lo podéis hacer sin problema. Yo normalmente suelo cortar casi siempre todos los excesos de costura, pero cuando hago los tutoriales me gusta dejarlo porque así digamos que facilitamos más el trabajo para las compañeras que ahora se están iniciando. Bien, pues esto lo vamos a ir colocando de esta forma hasta llegar al final, que haremos igual. Esta es la línea de costado, no llegaremos a ella, nos quedaremos un pelín antes de llegar y lo pondremos completamente recta. La línea del pespunte o del frunce con la línea de la marca de la sisa, así alineado. Y ahora vamos a coser. Esta es la parte un poco más complicado, más enrevesada de este conjunto, pero salvado esto, que va a estar en nada, el resto ya veis que es súper fácil. Vamos dando la vuelta siempre controlando que no nos quedemos fuera de la marca. Y ahora aquí daremos por finalizado este volantito. ¿Veis? Nos quedará colocado de esta forma, así en redondo, justo lo que hace la forma de nuestra sisa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar derecho con derecho y vamos a unir marca con marca y sisa con sisa, de esta manera.
y así nos quedará preparado para coser desde un poquito más del margen de costura. Daremos toda la vuelta a la sisa y saldremos un poquito más fuera del margen de costura. Vamos a hacer las dos sisas y después ya haremos la parte del escote, que esto no tiene ya más misterio. Vamos a coser las dos sisas y vamos a hilvanarlas bien para que no se nos muevan, y ahora lo pasamos a máquina. Bueno, pues ya lo tenemos preparado. Vamos a coserlo a máquina. Vamos a coser solamente la zona de sisas. Bien, pues le quitamos los hilvanes y recortamos el exceso de costura. Pues mirad, ya le he recortado todo el exceso de costura y además le he dado unos piquetes a la zona de las sisas porque tiene mucho vuelo y mucho tejido. Entonces siempre, aunque se recorte con tijera zigzag, siempre hay que darle unos piquetes. Ahora vamos a hacer el cuello. Mirad, vamos a cogernos la parte que tenemos hecha de los volantitos y lo vamos a poner hacia adentro. Vamos a quitarla de la zona donde tenemos que coser el cuello. Solamente la echamos hacia un lado, nada más. Y ahora vamos a tomar los dos tejidos, vamos a hacer coincidir las marcas y vamos a coser la parte de la espalda, el escote, y vamos a finalizar en la otra parte de la espalda. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Vamos a ir cogiendo con alfileres, haciendo coincidir siempre las marcas que tenemos hechas. Mirad, así lo vamos a ver mejor. Vamos a coger la parte de la espalda, vamos a dar toda la vuelta al cuello. Eso ya os digo, tenemos que tener en cuenta de quitar de nuestra zona de costura la parte interior que hemos cosido ahora, la parte del volante. Si hacemos coincidir las zonas que tenemos marcadas, no tendremos ningún problema, nos va a quedar perfectamente cuadrada. Vamos a meter nuestro alfiler, que es el que nos va a servir de guía, y vamos a tomar así nuestra costura y la vamos a dejar preparada para coser a máquina. Yo ahora me voy a ayudar con un palito de brocheta para desde aquí dentro ir eliminando o ir separando la parte que ya os he comentado que tenemos cosida, la parte del volante de la manga. Entonces voy a tomar esta referencia, ¿veis? Y simplemente voy quitándola de mi zona de costura para asegurarme de que no la pillo con la máquina de coser. Así. Y ahora vamos a coser a máquina. Desde una parte de la espalda daremos toda la vuelta por el cuello y finalizaremos en la parte de la espalda y ya prácticamente estará terminado. Bueno, pues vamos a coser toda esta parte: espalda, escote, y terminaremos en la espalda. Pues ahora ya vamos a cortar todo el exceso de costura. Vamos a cortar también las esquinillas para que podamos darle bien la vuelta, y también vamos a darle unos piquetes en la zona redondeada. Y ahora vamos a girarlo. Cogemos la zona que está al lado de la costura de la espalda, la que acabamos de hacer, y pasamos por el centro del hombro de esta manera para salir por el delantero, y aquí tiramos.
y ya tendríamos todo el vestidito con las costuras embutidas. ¿Veis? Y también con los volantitos puestos. Mirad cómo queda súper chulo. Vamos a sacar bien las esquinillas y aquí le vamos a poner un bies para que nos quede aún más bonito y más rematado. Mirad, yo había pensado colocárselo aquí en la parte del cuello, aunque yo creo que va a ser mucha cosa. Mirad, vamos a ponerle por la parte del derecho, vamos a dejar salir un poquito, doblamos y doblamos otra vez y lo ponemos aquí justo en la esquinilla. Justo aquí. Vamos a coger unas pinzas, ¿veis? Y le vamos a ir dando la vuelta a todo el cuello para darle una terminación diferente. Así hasta darle la vuelta al cuello. Y aquí haremos igual que hemos hecho anteriormente. Vamos a darle cortamos, doblamos y hacemos coincidir la esquina. Así. Y ahora nos vamos a la máquina de coser y le vamos a pasar un pespunte. ¿Veis? Y nos va a quedar así, con este cuellecito redondito tan mono y con este detalle en blanco. Vamos a coser la máquina. Pues ya está, listo y terminado. Vamos ahora a ponérselo a la faldita. ¿Veis? Así es como nos queda. Es una monada, la verdad. Estos collecitos así quedan súper bonitos y se hace en un momento. Es un pequeño detalle, pero que gusta un montón. Bueno, pues mirad, vamos a dejar un poquito de lado el cuerpecito mientras hacemos la falda, que va a estar hecha súper rápido. Yo en la parte de arriba ya le he puesto un pespunte, lo he hecho con la máquina y le he hecho un pespunte con la puntada muy larga para rizarla. Como veis aquí ya está un poquito rizada, y este es el volante también que va abajo, y también le he hecho exactamente igual, una puntada, y ahora solo nos queda fruncir. Vamos a buscar el centro de la faldita para que nos queden, pues eso, más o menos la misma cantidad de vuelo en un sitio que en otro. Esta sería la mitad. Y esta parte sería la mitad. Vamos a poner el centro con el centro y derecho con derecho. Mirad, aquí tengo yo el derecho y aquí también. Bueno, pues lo colocamos y ahora vamos a tirar de nuestro frunce. Mirad, vamos a tomarnos la zona de canilla. El hilo de la canilla es el que tenemos que enganchar para tirar de él.
Bueno, pues cuando ya tenemos el rizo más o menos igualado por todas las partes, vamos a coser. Mirad, vamos a tomar aquí como referencia, vamos a dejar como 1,5 centímetros más o menos sin rizar. Esto lo dejaremos para luego dar la vuelta. Pues mirad, así nos queda. Yo voy a hacer ahora esta otra parte y así terminaremos súper rápido. Bueno, pues vamos a coser los costados del vestidillo. Mirad, vamos a tomarnos los costados delantero con espalda y aquí en el delante, delantero con espalda, derecho con derecho. Hacemos coincidir las costuras y las marcas que teníamos hechas del patrón. Y hacemos igual en este otro lado, derecho con derecho, delantero con delantero y espalda con espalda. Y esto lo vamos a coser a máquina y ya tendríamos hecho la parte del vestidillo, ya estaría cerradita. ¿Veis? Así quedarían las manguitas, los volantillos y así el cuerpo. Ya estaría preparado solo para coserle la faldita. Mientras voy a poner esta falda a la medida del cuerpo para después simplemente colocarlo. Lo vamos a colocar como últimamente lo hacemos, que os gusta un montón, cosiéndolo a pestaña. De esa forma lo que vamos a conseguir es que de una sola vez tengamos cosidas las dos piezas. Lo vamos a hacer así. Mirad, vamos a ir tomando este rizo, tirando del hilo de la canilla. Si lo hacéis a máquina como yo lo he hecho, se tira del hilo de la canilla y se riza solito. ¿Veis? Así. Y ya una vez que tengamos hecho esto, solamente nos quedará unirlo al cuerpo y ya estaría prácticamente terminada. Bueno, pues yo ya le he puesto un hilván para que no se me mueva, y además de ponerle el hilván, lo que he hecho ha sido asegurarme de que la espalda me coincide perfectamente, que no tengamos que moverlo, porque así cuando pongamos los botones tenemos claro que nos queda perfecto. Esto es importante, igual que la parte de abajo también debemos hacerla que nos una perfectamente para después coser a máquina. Ahora vamos a coser la parte del cuerpo y ya sabéis, lo vamos a hacer con la costura de pestaña y así coseremos la falda, la parte de delante y la parte de detrás del cuerpo, todo a la vez. Bien, después ya le quitaré los hilvanes. Ahora vamos a unir la faldita y la vamos a hacer igual, de forma que cosamos la parte del volante que nos coincida y vamos a dejarle como unos 3 dedos más o menos desde la cintura hacia abajo abierta. Vamos a coser esta parte y ya solo nos quedará quitar todos los hilvanes y darle un poquito de plancha. Ponerle unos ojales o unos automáticos o unos snap o velcro, lo que queráis, y ya estará terminado. Pues ya está. Vamos a limpiarlo bien, vamos a quitarle todos los hilvanes, a dar una planchita y ya podremos colocarle, si nos gustan, unos bolsillos o dejarlo así, porque así la verdad es que queda súper bonito. Voy a quitar todo esto y mientras lo pienso. Bueno, pues vamos a coserle los bolsillos. Mirad,
Vamos a poner el patrón tal y como lo hicimos antes, pero le vamos a cortar todo el exceso de costura de la parte de arriba porque le vamos a poner un bies. Vamos a cortar justo por aquí y justo por aquí. Y ahora sí que podemos coserlos. Vamos a dar un pequeño retroceso. Vamos a recortar con la tijera de zigzag o con la tijera normal y después le damos unos piquetes. Le vamos a dar la vuelta. Y ahora le vamos a colocar el bies directamente. Mirad, vamos a coger un trocito y lo vamos a hacer hacia adentro. Vamos a meter dentro el bolsillo y lo vamos a girar hacia abajo. Y esto lo vamos a hacer aquí al final igual. Vamos a dejar un trocito para poderlo meter. Y también le vamos a hacer la forma. Mirad, metemos y doblamos. Y aquí hacemos igual, metemos y doblamos. Esto lo vamos a hacer en los dos bolsillos y lo vamos a coser. Nos va a quedar así. ¿Veis? Ya lo tenemos preparado para ponérselo al vestido. Vamos a hacer igual con este otro. Y ahora vamos a colocárselo al vestido. Mirad, he puesto el centro costura con costura de los laterales, de los costados, para encontrar el centro de la parte del delantero. A 3,5 centímetros, me parece que he medido. A 3,5 centímetros le voy a poner los bolsillos y los vamos a coser solamente del lateral. Daremos toda la vuelta hasta el otro lado para dejarlo completamente abierto. Pues listo. Cosemos el otro bolsillo y vamos, en un momento los tenemos colocaditos. Mirad qué monos quedan. Vamos a coser el siguiente. Bueno, compis, pues mirad, ya está terminado el vestidito. Fijaos qué mono que queda. Me gusta un montón porque además con este detalle en blanco no se le da como otro aire, otro toque. A mí me gusta un montón. Además ha quedado súper bonito, muy airoso y súper chulo. Mirad, por la parte de atrás le he puesto unos snap, queda súper gracioso. Pues bueno, mirad, este es el vestidín. Ahora se lo vamos a probar a nuestra pequeña a ver cómo le queda. Bueno, pues vamos a probárselo a nuestra pequeña. La nueva Mía es la encargada y la que va a hacer los honores para presumir de vestido. Ella va a ser la encargada de ser la envidia del resto de sus compis, porque de verdad que están aquí, que no sabe cada una qué se va a poner. Se cambian de ropa a cada momento y hay veces que ya no sé ni quién tengo detrás. Bueno, pues mirad, no me digáis que no está guapa. Es una preciosidad. Yo es que me la como, de verdad que me la como. A mí me encanta.
Mía me tiene loca, esta nueva Mía me tiene más loca todavía y cada vez que la veo vestidita de esta manera es que me la comería. Bueno, pues compis, espero que os guste y bueno, pues vamos a ver si le hacemos más vestiditos como este. Este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis y como siempre, gracias por estar detrás de la pantalla, por vuestro cariño y por el apoyo al canal y hacia mí también, por supuesto. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.